veamos las propiedades de los trapecios. Pero antes de ver las propiedades de los trapecios, veamos la definición del trapecio. ¿Qué dice la definición? Dice que los trapecios son aquellas figuras que tienen un par de lados opuestos y paralelos. Si ustedes observan en las figuras que yo hice, este trapecio, ven, este es el lado opuesto y paralelo con este que está acá, ¿sí? Esta es la definición, un par de lados opuestos y paralelos. 1, 2 es un par, 1, 2 es un par, 1, 2 es un par. Después me dice, eso es la definición. Veamos ahora en de la definición las propiedades. Me dice que en los trapecios, por ejemplo, si ustedes observan, yo acá marqué una línea en el medio. Esta línea se llama base media, porque también este lado se llama base menor, ¿sí? Esta es la base menor. Esta es la base media y esta es la base mayor, ¿sí? Esta va a ser base media, y esta base mayor. Bien, entonces ya tenemos ubicados cuáles serían. Esta es mi base menor, base mayor y base media. La base media se traza buscando la mitad de este lado, la mitad de este lado y trazando una línea paralela a las bases menor y mayor. Bien, en las propiedades hay una propiedad que involucra esto, que sería, que me dice que la base media, la voy a escribir acá, la base media es igual a la base menor más la base mayor y a todo eso lo divido en 2. Puede aparecer expresado así o puede aparecer expresada así con línea de fracción, que la línea de fracción significa división también. Entonces, una de las propiedades que está relacionada con las bases, ¿sí?, es que la base media es la semisuma, ¿sí?, de las otras dos bases. ¿Qué quiere decir semisuma? Tengo que sumar base menor más base mayor y dividirla en 2. Eso es una de las propiedades. Otra de las propiedades me dice que AB, este lado, ¿sí?, la base mayor, es paralela a la base menor, a DC. Este símbolo es símbolo de paralelismo. Es paralela a la base menor. Eso sí se puede ver. Esto es paralelo a esto. Bien, que aparte por definición ya lo sabíamos. Luego, otra de las propiedades me dice que las diagonales AC y DB o BD, las diagonales, ¿sí?, si trazamos diagonal, diagonal, AC, BD, no se cortan en su punto medio. En este caso, si ustedes observan, si yo marco las diagonales acá, ¿sí?, la marquemos acá las diagonales, en ese caso, si ustedes observan, no se cortan en su punto medio, ¿sí? No se cortan en su punto medio. Y por último, me dice que los ángulos no opuestos, a ver, por ejemplo, el ángulo A con el C son opuestos, o sea, esos no. Ni adyacente a las bases. ¿Qué quiere decir ni adyacente a las bases? Ángulos adyacentes a sus bases son los ángulos que comparten bases, es decir, el ángulo A con el B comparten base. Por lo tanto, si yo quiero un ángulo que no sea opuesto a A y no sea adyacente a la base, el único ángulo sería este. ¿Por qué? Porque A con B comparten base y A con C son opuestos. Entonces, el único que no es opuesto ni adyacente a su base es el D. Entonces, los ángulos no opuestos ni adyacentes a las bases son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que A más D suman 180 grados y que B más C suman 180 grados y se expresa así. A más D igual a 180 grados, C más B igual a 180 grados. Todas estas propiedades que acabo de mencionar se cumplen para los trapecios isósceles y los trapecios rectángulos. Este trapecio que teníamos acá en particular es un trapecio escaleno, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente el trapecio isósceles? Que los lados, que no son estos, los paralelos, estos dos lados son exactamente iguales y se escribe así: el AD es igual al BC. Otra condición que tiene es que las diagonales, en este caso, son exactamente iguales las diagonales. Esta diagonal es igual a esta diagonal. Son iguales. Sigue cumpliéndose esta condición. No se cortan en su punto medio, eso ya queda claro. Pero en el isósceles puedo observar que AC es igual a BD, es decir, sus diagonales son iguales.
Y por último, me marca otra cosita. En el trapecio isósceles puedo notar en particular que los ángulos que son adyacentes a las bases, es decir, el ángulo A, el ángulo B, son adyacentes a esta base, el ángulo D, el ángulo C, son adyacentes a esa base, son iguales, es decir, el ángulo A es igual al ángulo B y el ángulo C es igual al ángulo D. Eso me está diciendo. Y a la vez, sí se cumple esto, que A más D es igual a 180 y C más B es igual a 180 por ser suplementarios. O sea, esto se cumple, pero aparte digo que estos ángulos adyacentes a sus bases son iguales. Y por último, bueno, les presento el trapecio rectángulo, que lo único que tiene el trapecio rectángulo es que tiene dos ángulos rectos, como observan acá, y de ahí en más se cumple todo lo que habíamos dicho, como en el trapecio escaleno.